Y del asunto que vamos a hablar esta noche dentro de Materia Reservada es uno de los capítulos más importantes de la casuística OVNI. En este caso es un incidente con una hipotética abducción, conocido por todos los amantes al mundo del misterio. Año 1977, 25 de abril de ese año. Y como protagonista de este asunto, de este episodio, es el cabo Armando Valdés Garrido, de Chile. Y él, junto a sus compañeros, junto a la patrulla que se encontraba cerca de Putre, tienen un encuentro con un objeto volante. El cabo Valdés desaparece ante ellos. Curiosamente, muchos le vieron antes de esa desaparición estar totalmente afeitado. A la vuelta, según ellos unos 15 minutos aproximadamente, el cabo Valdés aparece, incluso pronuncia unas voces diciendo: ustedes no saben de dónde somos ni de dónde venimos. Incluso aparece con barba de una semana. Hay más datos. Su reloj aparece con fecha 5 días en adelante, no hacia atrás. Datos que realmente hacen de este episodio, repito, uno de los más importantes de la historia de la ufología. El otro objeto frente a nosotros. Entonces, son dos objetos. El primero, que llega, y el segundo, que se posa frente a nosotros. ¿Y ustedes parten a buscarlo, a encontrarse con ese hombre? No. Cuando quisimos movernos, cuando aparece este objeto, quisimos movernos al lugar, y esta luminosidad, estos 25 metros de diámetro, este objeto agranda su luminosidad y se avecina sobre nosotros. Y no nos deja mover. O sea, nosotros, como estas luces, como la luz principal que está arriba, yo no puedo ver hacia adelante, pero sí veo que se ilumina todo el sector. 500 metros a la redonda, una luz artificial como el Estadio Nacional, y nosotros podíamos ver los accidentes geográficos del camino. Pero lo más extraordinario también de todo esto que ocurre es que los 1000 caballos que normalmente intentaban arrancar y huir, en vez de arrancar hasta este sector que era fácil echar abajo la alambrada, arrancan, porque ahí los vimos a todos. O sea, antes de esto no se veía un caballo. Uno tenía que mirar con la luz, ver a los 1000 caballos. A los 1000 caballos, los vemos a todos. ¿Los caballos qué hacen? Arrancan y se agrupan en este sector. Aquí. ¿Dónde estaban ustedes? Hacia el lado nuestro. Qué curioso. Pero metiéndose cada caballo uno detrás de otro. O sea, si alguien conoce los caballos, visto los caballos se asustan, ¿no es cierto? ¿Me permite un instante? Quiero interrumpirlo para escuchar el testimonio que hicieron para el programa OVNI dos de los integrantes de la patrulla militar, dos hombres, dos soldados que estaban con Armando Valdés esa noche en Putre. Los conscriptos eran Pedro Rosales Arancibia, Iván Robles Mella, Germán Riquelme Ovalle, Juan Reyes, Julio Rojas, Raúl Salinas, Humberto Rojas Vélez. Entonces él grita, miren lo que ven ahí. Entonces, claro, nosotros, al ver cómo él, en la forma que gritó, salimos los tres que estaban, cuatro que estaban adentro, más el cabo Valdés. Vengo así dando el par así, ven, caminando, y en ese lazo de los otros dos muñecos que tocaban el turno, dijo: mi cabo, mire. Una nave, ahora uno dice una nave, ¿verdad? En ese tiempo, una luz grande, dos luces que tenían a los costados, sale en la noche sobre la cruz y se nos posa al frente. A ver, a ese, al cerro allá, ya, al frente. Y en ese momento apareció una neblina grande. Aparece una neblina así y se para. Y se ve la nave. Entonces el cabo Valdés, que era muy religioso, comenzó a rezar y él gritaba: identifíquense, porque ¿qué pasó? Que esa luz se posó. Es la voz, se están escuchando, del cabo Armando Valdés Garrido.
Después, si hay más tiempo, escucharemos más sobre lo que seguían contando tanto él como dos miembros de esa patrulla que, bueno, estaban como viviendo o reviviendo ese momento, ese episodio que podría poner el vello de punta a cualquiera. Pero, repito, ese es un episodio, un suceso que tuvo lugar el 25 de abril del año 1977 y es un tema muy conocido por todos los amantes del mundo del misterio. Pero hay una persona que nos va a hablar de más datos referentes a este caso y más lo último que ha acontecido sobre el Cabo Valdés, que es nuestro buen amigo Raúl Núñez desde Chile. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por ahí por España? Pues por aquí estaba muy bien, aunque la verdad que el tiempo no es igual en el norte que en el sur. Te puedo decir que aquí todavía vivimos y vestimos en manga corta. En cambio, en la parte de arriba de España ya van de abrigo. Pero bueno, eso es el sur y la verdad que invitamos a los oyentes a que vengan a estas tierras y lo pasarán fenomenalmente bien. Pero bien, Raúl, lo que sí queremos es que nos cuentes qué es lo que ha contado el Cabo Valdés, las últimas declaraciones, ¿qué ha pasado? Bien, esto se veía venir, era como algo anunciado. Las personas que hemos estado introducidos hace mucho tiempo en esta temática ufológica y sobre todo en este caso que se denomina el caso del Cabo Valdés, ya todos teníamos al tanto que él ha ido evolucionando a través del paso del tiempo y de alguna forma ha ido como retractándose, quizás no sea la palabra habitual, pero sí confundiendo elementos que en su oportunidad él explicó y dijo a los medios de comunicación y que los conoce todo el mundo desde el año 1977 y que partieron en una entrevista que fue la primera que dio cuando llegó en forma muy abrupta, cuando bajó de Pampa Yuscuma aquella madrugada y hubo un profesor, Pedro Aranea, que le grabó todo esto. El Cabo Valdés, todos sabíamos que era una persona muy religiosa y que profesaba la religión evangélica aquí en Chile y que siempre se le respetó mucho sus creencias, nunca hemos tocado este tema, pero sí vimos que, y yo más de alguna vez en algún escrito insinué que me parece que estas creencias íntimas de alguna forma iban envolviendo, se iban introduciendo en su mente y de alguna forma iba manifestando y dándose explicaciones a sí mismo referente a sus creencias personales. Y esto ha ocurrido. Las personas que han tenido oportunidad de leer el Noticiero Ufológico Autónomo, hemos recogido Prensa Evangélica, que es un órgano de difusión de esta iglesia para las personas que no están introducidas en el tema de las creencias, de las religiones que hay en Chile. Le puedo hacer un preámbulo un poquito lo más breve posible para que sepan que como Chile, como todo país de orígenes hispano, es muy católico, pero en los últimos años, sobre todo a partir desde el golpe militar que hubo en el año 1973, hubo aquí una explosión podríamos llamarle mística, de mucha gente, quizás buscando de alguna forma salidas de todo tipo ante la situación tan extrema que vivía Chile, y entre eso entraron muchas religiones, y los evangélicos era una religión pequeña, de gente muy humilde, generalmente gente muy pobre, y que se caracterizaban por cantar por las calles con instrumentos musicales, incluso les llamaban canuto, referente, el nombre venía de la primera persona que llegó e introdujo este tema en el año 1909, que era de apellido Canut, por eso los chilenos en forma despectiva decían estos son canutos. Bien, a partir del año 77 esta religión toma un auge enorme, e incluso se comenta que de alguna forma el gobierno militar apoyó esto y adquirió muchos terrenos, muchas iglesias, tiene una catedral y bueno, y se ha ido introduciendo en la vida social política chilena. Incluso ahora la presidenta asiste al Te Deum de los evangélicos y tiene casi
el mismo nivel de atención que se le presta a la religión católica. Pues esta es la religión donde está introducido el Cabo Valdés y donde esta prensa evangélica que mueve mucho interés, sobre todo porque la gente que lo sigue es muy adepta a esto y trabajan entre ellos se ayudan, y esta es la religión que el Cabo Valdés será próximamente un pastor, dicen, un pastor de esta iglesia. Son pastores independientes generalmente. Y el Cabo Valdés en este último número declara abiertamente ya que todo lo que ha dicho, o por lo menos partes esenciales de lo que ha dicho, es simplemente que él estaba confundido y le da una connotación diabólica, una connotación ya de espíritus malos. Hay que hacer notar que esta creencia juega mucho con esto, cree en la existencia de un ser maléfico, Satanás, y que estamos rodeados de seres y de espíritus malos. Pero Raúl, a uno le llama muchísimo la atención que después de 32 años, que es el tiempo que hace que aconteció este episodio, ahora se deje caer con esta comunicación, ¿no? Que es lo que ha hecho. Claro, mire, para serle bien franco a todos ustedes, esto yo comencé diciendo que esto yo lo veía venir. Hemos respetado mucho las opiniones de este soldado, ex soldado, pero hemos visto que su pronunciamiento hacia la parte mística cada día era más avanzado. Y esto simplemente tiene una explicación. En investigaciones que hemos hecho, él siempre ha estado dispuesto a contar su historia por intermedio de un libro. El libro nunca ha podido ser publicado porque publicar en Chile un libro es una hazaña, es muy difícil. Pero sabemos, y por investigaciones que hemos hecho, que ha participado alguna persona relacionada con la ufología y algún periodista muy conocido en Chile para publicar este libro, y este hombre quedó fuera de este negocio, porque esto era un negocio. Ha habido muchos intentos de publicar este libro con su verdad, hasta que ahora seguramente este diario evangélico, ya casi el anuncio de que el Cabo Valdés está dispuesto a contar toda la historia, y dice necesita que alguien financie su libro o compre sus derechos para que la radio, prensa y televisión, es la hora de hablar, dice, aquí estoy listo para descorrer todo este velo misterioso en torno a este caso. O sea, el mismo diario ya le está auspiciando esta idea de publicar el libro. Quiero decir que esta religión evangélica promociona libros, es editorial también, y por ahí van los tiros, o sea, eso está clarísimo. Entonces el Cabo Valdés está viendo que a su retiro seguramente va a contar una verdad, su verdad, totalmente diferente a sus inicios, porque se desmiente de cosas trascendentales, que como es que el reloj que dice que no se adelantó nunca, que dice que no tiene nada que ver con el fenómeno, que dicen que nunca lo raptó la nave, que nunca, él se adelantó simplemente porque él fue incluso, declaró un periodista español muy conocido, Iker Jiménez, que él se acercó a la Pirca y desapareció algunos segundos o algunos minutos, dijo, de su patrulla militar porque tenía deseos de orinar. O sea, a veces me da la sensación que el Cabo Valdés cree que todos los que nos dedicamos a investigar somos tontos. Pero tiene algo en su contra estas declaraciones, porque si hubiera estado él solo, bien, pero había una patrulla, y esa patrulla también ha declarado lo mismo que en su momento declaró él. Es decir, claro, lo de la nave, el que desapareció, lo de la barba, ojos desorbitados, el reloj, todo esto lo han contado incluso dos soldados de la patrulla, como tú bien sabes, que es Raúl Salinas y Humberto Rojas, por ejemplo, entre otros. Exacto. Ajá. Ahora, lo curioso de todo esto es que la mayoría de estos soldados cuesta mucho encontrarlo para que declaren, exceptuando Raúl Salinas, que está en una situación límite, con problemas psicológicos bastante avanzados. Pero los otros nunca han querido hablar abiertamente sobre este problema, lo cual a mí me implica o me hace pensar que existe un secreto vitalicio de parte del ejército. Hay que situarse en el año 1977, en Chile existía una dictadura militar muy compleja, y había una situación de mucho cuidado, no se podían decir muchas cosas,
Y yo creo que ahí sucedió algo y se está tapando algo muy fuerte. Siempre he creído que el fenómeno en sí existió. Lo que pasa que me parece que el Cabo Valdés está siendo víctima de las propias circunstancias de aquellos años, y de alguna forma se utilizó a este personaje para, de alguna forma, tapar algo que no sabemos todavía lo que es, a pesar de haber pasado 32 años. Y tú fíjate, Raúl, que muchas veces hemos pensado, y no sé si estarás de acuerdo, que cuando el Cabo Valdés no aparecía, no contaba nada de su episodio, pensábamos que el mismo ejército era quien lo estaba manipulando, el que lo estaba diciendo que no podía declarar, que lo tenía ahí silenciado, y estaba un poco como, bueno, haciéndose ese lavado de cabeza. Ahora, en este caso, ¿no ha habido un lavado de cabeza también por parte de esta religión a la que él pertenece? Claro, exactamente. Las personas que pertenecen a esta religión tienen una forma de vida y un lavado de cabeza muy especial. Con todo los respeto que me merecen, conozco varias personas, incluso soy vecino de un trabajador que es de esta religión. Ellos en la vida normal, cotidiana, se desenvuelven perfectamente, pero deben unos créditos muy especiales entre ellos, y tienen una forma de vida muy diferente quizás a la persona que se llame el católico tradicional, ¿me entiende? Ellos creen en estos elementos satánicos, creen que el mundo está lleno de espíritus malos, y esta es esta religión, o sea, de sacarse, es por intermedio de exorcismo. Esta gente hacen imposiciones de mano, curan enfermos, y a pesar de que lo evangélico aquí también existen unas cuantas ramas, en este mundo se está moviendo en estos momentos el Cabo Valdés, y por eso ya lo presentan como un futuro pastor. Curiosamente, en los últimos años esta religión ha haber tenido tanto auge. Los pastores son independientes y han habido peleas a nivel televisivo entre pastores, y siempre con un punto intermedio, que es el dinero de por medio. Raúl, buenas noches. Buenas noches. Soy Paco. Yo es que me estoy quedando bastante sorprendido con este asunto, porque además el caso del Cabo Valdés es un caso mítico que hemos escuchado todos en algún momento de nuestra vida, y lo hemos considerado como un caso, digamos, puntero, ¿no?, dentro de el fenómeno ufológico. Y esto que estás comentando ahora creo que responde también a una serie de circunstancias, y es que las personas en un momento dado, cuando somos jóvenes o cuando ha pasado mucho tiempo, tenemos una imagen de las circunstancias que vivíamos y contábamos lo que sucedió bajo ese punto de vista que en su momento teníamos. Un cambio en nuestra mentalidad, como es el caso del Cabo Valdés, ha provocado que adapte todo eso a un nuevo cambio mental, ¿no? En este caso, exacto, provocado por como tú comentas, ¿no?, por esa religión. Pero yo creo que a pesar de todo, si realmente el Cabo Valdés no fue atendido psicológicamente no fue atendido adecuadamente psicológicamente hablando, o sin embargo fue aislado o fue dejado de lado por la sociedad, por sus amigos, por la gente que lo conocía, creo que también pudo dar lugar a que él se refugiara, ¿no?, en este tipo de nuevas religiones. Claro, exacto. ¿Tú crees que fue algo así, no?, lo que le pudo suceder? Sí, estamos totalmente de acuerdo. Aquí no solamente el Cabo Valdés, hay muchas personas que a partir del año 73 aquí hubo una explosión, vuelvo a repetir, muy grande de religiones. Por ejemplo, los mismos mormones, testigos de Jehová y todo esto, ahora en Chile era totalmente minúsculo en aquellos años, pero ahora es una gran cantidad de personas que buscan refugio en este tipo de cosas. Seguramente las religiones convencionales no le aportan lo que ellos buscan, pero si usted empieza a buscar en los archivos, en la entrevista del Cabo Valdés, verá que él de a poco fue entrando en este tema. Por ejemplo, tengo una pregunta que le hizo Roderick Bowen en una entrevista que le hizo a Terra, que le pregunta: ¿diría usted
que la experiencia vivida en Pampa de Yucuma fue un evento más espiritual que ufológico, y el cabo Valdés dice hay cosas mezcladas. En este punto debo decir que él también ayudó mucho a mezclar las cosas. El término ovni hoy está contaminado con todo tipo de cosas. Yo prefiero hablar de fenómenos aéreos no identificados, dice el cabo, y pienso que en mi experiencia hay de todo. Yo creo que el cabo, esto es un pensamiento personal, confundió muchas cosas. En esto ayudó mucho también la ufología de algunos ufólogos de Chile. En esto creo que somos responsables todos también, y que queda como experiencia que los casos ovni hay que investigarlos de inmediato. Hay que sacar sobre la misma, hay que ir y estar sobre el asunto, porque al paso de los años, del tiempo, esto se va transformando y van añadiéndose nuevos elementos y juegan factores como las creencias de las personas y lo que ha dicho usted perfectamente, que se va evolucionando y se van adaptando cosas a la experiencia que ha tenido. Claro, pero lo que sucede es que cuando uno no sabe qué es lo que le ha sucedido, es más fácil de ser manipulado que cuando uno está seguro de lo que ha ocurrido. Claro. Ahora, perfectamente el cabo Valdés lo que sabe es que ahí pasó algo. Eso nunca lo ha negado. Ahí pasó algo, algo inexplicable, que él ahora le busca una explicación que es un elemento satánico que pasó ahí, pero que él no logra entender lo que ha pasado ahí, y yo creo que ahora está de alguna forma tratando de adaptar a sus creencias algunos elementos de lo que pasó. De todas maneras, después de tantos años, 32 años, casi sabemos que lo que pasó en Pampa de Yucuma era muy difícil lograr saber si es que no se tiene acceso a la documentación de la época, que es muy poca. Se perdió el reloj, hay que recordar, se perdieron una serie de elementos, las cintas también se han perdido, pero nosotros vamos a tratar de, con más calma, una vez que pase todo esto, vamos a tratar, por ejemplo, de publicar la entrevista las declaraciones que hizo el cabo Valdés al llegar a Pampa Yucuma, a la casa del profesor Pedro Aranea. Esto lo tengo yo y lo vamos a publicar para que se pueda comparar lo que dice el cabo Valdés hoy día y lo que decía en aquella época, en el momento, a las horas de haber pasado el fenómeno. Entonces tampoco se trata de tirar de leña sobre el fuego, en el sentido de que el cabo Valdés, yo estoy seguro que él no ha tenido una mala intención inicial, pero que sí está confuso, que está pasando, yo creo, un momento especial, y que de alguna forma él está tomando un camino en su vida que es muy respetable, pero que en ningún momento ha sorprendido esto por lo menos a los ufólogos o personas investigadoras que le han seguido durante años esto. El título de la prensa evangélica, que es una prensa un poco a veces media sensacionalista, dice Cabo Valdés revela su secreto. El cabo Valdés no ha revelado nunca nada, y dice un golpe para los ufólogos. O sea, la prensa toma bandera sobre el asunto, y ya sabíamos todos que el cabo Valdés incluso se le han dado algunos premios por unas entidades ufológicas. ¿Premios por qué? No lo entiendo. ¿Reconocimientos de qué? Sí, pero también yo entiendo que la prensa evangélica diga golpe para los ufólogos, obviamente. Eso lo dice la prensa evangélica porque también tiene unos intereses, ¿no? Y es que todo ese episodio lo quiere llevar a su terreno. Exacto. Exacto. Yo creo que, mire, yo he tratado de ser lo más ecuánime y lo más diplomático posible. Tengo mucha documentación de cómo se mueven estas religiones aquí en Chile. Lamentablemente todo se resuelve en estos momentos con dinero, y siempre detrás de esto hay unos intereses a veces inconfesables, disputas personales, no solamente entre este tipo de creencias, sino que hay creencias que vienen de fuera y donde son realmente multinacionales religiosas. Entonces esto se está dando en Chile en estos momentos, en muchos países de Sudamérica, y la Iglesia Católica, la tradicional, ha perdido mucho terreno. Curiosamente esta prensa evangélica se edita en Osorno, en el sur de Chile, donde nació
Y antes, yo sé que hay documentación que se envió al Vaticano referente al gran avance que había tenido de feligreses y había tenido una gran captación de estas personas. En Temuco fue donde nació esta prensa evangélica y precisamente ahí es donde estuvo el Cabo Valdés. Raúl, buenas noches. Mi nombre es Juan Sebastián. Quería hacer una preguntita. Al principio del relato que hace el mismo Cabo Valdés, comenta dos cosas. Primero dice que observa una nave y seguidamente dice que observa una luz. Ya hay una pequeña contradicción ahí. Y al mismo tiempo, de lo que estamos comentando últimamente, me parece que si de algún modo el Cabo Valdés estuvo coaccionado o silenciado en un primer momento por el ejército chileno, ahora parece que de algún modo que para acceder a este futuro cargo de pastor evangélico, digamos, desmiente todo lo ocurrido anteriormente y se quita de un plumazo todo el problema. O sea, en un principio niega y el ejército ya no tiene ningún peso sobre él, y al mismo tiempo, si todo lo extraterrestre es negativo, es satánico para esa religión evangélica, al desmentirlo, de algún modo, limpia su pasado y, como he dicho, se quita de un plumazo todo. Sí, también se puede interpretar de esa forma, sí, no quepa la menor duda. Esto da para... Yo sé que van a haber muchas más interpretaciones y van a salir nuevos antecedentes al aire, eso no quepa la menor duda. Vamos a ver qué es lo que nos dirá el tiempo, que es el que pone las cosas en su lugar, y a las personas también. Yo estoy seguro que al cabo de un par de años veremos muchos acontecimientos referentes a esto, y que a pesar de que nosotros hemos tratado el asunto con mucho respeto, nosotros hemos recibido 2 o 3 email bastante agresivos referente a personas que profesan esta religión, lo cual indica que hay muchos fanáticos detrás de todo esto y que creen a pies juntillas todo esto. Ahora, el caso sí que existió, eso yo no me quepa la menor duda, ahí sucedió algo, y siempre que está el ejército en esto, yo estoy seguro que cuesta mucho llegar al fondo. A mí me gustaría tener alguna vez tiempo suficiente para relatarle a ustedes lo que pasó en presencias titulares, también con personal del ejército, una noche, y que nosotros investigamos con el presidente del Instituto de Investigación y Estudios Zoológicos hace un par de años. Esto hecho sucedió hace 5 años y fue cerca de Pampa Yuscuma, fue en presencias titulares, un jeep con un coche militar, con las familias incluidas dentro, que vieron pasar unos animales muy extraños, casi prehistóricos, y la interpretación que se le dio en la prensa en aquellos tiempos, y la entrevista que hemos tenido con estos militares, y cómo estos militares se nos han escapado por todo Chile. Se les fue a ver al norte y curiosamente habían sido traspasados a la otra punta de Chile. Y hay algunos que no hablan porque están en activo todavía. O sea, yo estoy seguro que las personas que participan de alguna forma en este ejército que tenemos nosotros, y sobre todo en esta zona tan conflictiva, con vecinos con problemas fronterizos, existe algo y habrán siempre explicaciones ocultas que nunca la van a contar. Por eso yo creo que existe un secreto vitalicio en el asunto del Cabo Valdés. Eso yo estoy seguro. Sí, porque incluso los premios que podemos o que usted ha relatado que había recibido incluso pueden estar encubiertos por el propio ejército, de algún modo de recompensarle por ese silencio. Claro, incluso este juego también se lo ha hecho algún ufólogo muy conocido de Chile, la agrupación Ayon, por ejemplo, hizo unas conferencias en el verano y llaman al Cabo Valdés, lógicamente le dan una retribución económica, que a mí me parece muy bien, pero le dan un reconocimiento. Entonces hubieron muchas partes de la ufología de Chile que dijeron, pero un reconocimiento, ¿por qué? Entonces el Cabo Valdés también se ve sometido a volver a contar su historia, que ya es muy conocida, ya aburre a mucha gente en Chile, y tiene que agregar cosas, tiene que poner cosas, tiene que poner elementos nuevos, y entre los elementos que ha puesto en los últimos 6 o 7 años es esta parte satánica, que dice que una interpretación mística satánica de fuerzas del mal que ha visto y que difiere totalmente de los otros componentes de la patrulla, que le dan otras connotaciones totalmente diferentes. Aunque esto seguramente, como vuelvo a repetir, el tiempo pondrá muchos elementos en su lugar. Y él en su contra tiene ese testimonio, esas explicaciones que dio en una televisión de allí, de Chile, y donde explica, y no sé, vamos, lo dejaba muy claro en aquella pizarra, que se puede ver incluso ese fragmento en YouTube,
donde él va explicando cada uno por puntos, cada uno de los momentos de ese episodio. Y repito, si hubiera sido solamente él el que hubiera estado ahí, pero había una patrulla, eran 7 compañeros más, si no recuerdo, y ellos vieron lo mismo. Por tanto, ahora no se puede contradecir en lo que ya explicó él mismo, sino que porque ahora todo el mundo le va a achacar eso. Es decir, tiene en su contra el que lo explicó y ahora quiere cambiar ese testimonio y llevarlo al terreno, dijéramos, religioso, en este caso de esta religión evangélica. Claro, lo escrito está y lo grabado está. Efectivamente. En fin. Exacto. Así es la cosa. Pues muy bien, amigo Raúl, que te agradecemos muchísimo el que nos hayas contado todo esto, que esperamos más datos en el momento que los haya referente a este asunto y que estamos en contacto. Yo voy a tratar de buscar antecedentes con los otros componentes de la patrulla y a ver si puedo, no lo prometo porque es difícil encontrar a esta gente, pero a ver si podemos tener en antena, por ejemplo, a Raúl Salinas. Para Murcia sería estupendo. Claro que sí, estupendísimo. Vamos a ver si podemos lograr eso, ¿eh? Muy bien, te lo agradecemos muchísimo. Muy bien. Pues Raúl Núñez, del Instituto de Investigación y Estudios Exobiológicos, Delegación Chile, que nos ha atendido, como lo ha hecho en otras ocasiones, y que a buen seguro nos contará, como bien dice ahora, más datos referentes al Cabo Valdés y de otros asuntos también de interés que se están produciendo en tu país. Sí, siempre pasan cosas aquí. Muy bien. Pues muchas gracias, un fuerte abrazo. Gracias a ustedes y un saludo grande para todos los de la mesa ahí, ¿eh? Muy bien. Buenas noches para nosotros y buenas tardes.